Entonces, del 45S tengo 18, 28 y 5,8S, y el de 5 ingresa al núcleo. Entonces ahora tenemos que ensamblar. ¿Cómo se va a ensamblar? El de 18S se va a ensamblar con 33 proteínas y van a formar la subunidad menor. Mientras que el mayor, la subunidad mayor, se va a ensamblar el de 28, el de 5,8S y el de 5 más 50 ribonucleoproteínas. Entonces acá quiero que ustedes analicen. La zona central del nucleolo, ultraestructuralmente, era la zona fibrilar. ¿Por qué la zona fibrilar? Porque yo tengo ARNs y proteínas que no se han ensamblado todavía. No tengo grumos, digamos, no tengo gránulos, tengo todo como fibrillas. En cambio, en la zona periférica del nucleolo, ¿qué tengo? Yo tengo los gránulos preribosomales o ribosomas inmaduros. ¿Por qué no pueden madurar estas subunidades ribosomales en el nucleolo? Porque en el momento que maduren estas subunidades, va a permitir la síntesis proteica, cosa que hemos dicho que no puede haber síntesis de proteína en el núcleo. Entonces, estas partículas que no han madurado todavía y que están en la zona granular del nucleolo, van a pasar al núcleo y luego salir al citoplasma, en donde termina su proceso de maduración, ya sea con incorporación de algunas proteínas, con algún cambio conformacional en las proteínas, y madura. Entonces yo tengo que recién en el citoplasma la subunidad mayor va a madurar, lo mismo que la subunidad menor, y van a estar listas para recibir una R mensajero que va a formar proteínas que van a pasar al núcleo y que van a ayudar a realizar luego todo el proceso de formación de ADN a RN45S, la división del ARN en 3 tipos de ARN y la incorporación de ese ARN 5S. ¿Queda claro? Bueno, si no han abierto sus micrófonos, seguimos. Pasemos a la cromatina. La cromatina para mí es como la niña bonita de esta clase, en cuanto vemos que la composición química está formado por ADN y proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Las proteínas histónicas son las llamadas H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Cómo se disponen o cómo está formada la cromatina? ¿Dónde actúan esas proteínas para ayudar al ADN? La cromatina es el primer, digamos, cuando yo tengo el núcleo en interfase, lo que yo estoy observando es la cromatina, pero esa cromatina, en el momento que empieza a espiralizarse o condensarse para la división celular y formar los cromosomas, van a formar los cromosomas. O sea que básicamente, ¿qué son los cromosomas? Cromatina que está condensada, pero que durante la interfase la puedo observar como, digamos, fibras que están dispersas en ese núcleo en interfaz, que no solamente es ADN, sino que está acompañada de un conjunto de proteínas. ¿Por qué tiene que estar acompañada? Porque en el momento de condensarse necesita sí o sí de esas proteínas. Entonces, acá yo le voy a apelar un poco a la imaginación, ya que no les puedo hacer con algo que me vean. Primero, para que el ADN empiece a condensarse, ustedes tengan en cuenta que el ADN es como un hilo, largo, 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 que se va a encontrar
digamos, no condensado durante la interfaz. ¿Cómo hace este hilo largo, largo, para empezar a condensarse? Y es como que ustedes formen eh, algo que va a empezar a condensarse, condensarse, condensarse cada vez más, pero si ustedes tienen un hilo, ¿con qué, en dónde se va a apoyar ese hilo para empezar a condensarse? Necesitamos un apoyo. Y ese apoyo va a ser un conjunto de proteínas. Ese conjunto de proteínas, al cual le vamos a denominar octámero, y ya vemos por qué, están formados por proteínas histónicas. Octámero, porque son 8 proteínas. Son 2H2B, arriba y abajo, y 2H2A. Las B, como las A, se ubican en la parte periférica del octámero y permiten que la H2B y la H2A se mantengan unidas una proteína llamada la nucleoplasmina. En la parte central se van a ubicar 2H3 y 2H4. Y esa unión la permite otra proteína llamada la proteína N1. Una vez que yo tengo formado este octámero de proteínas, solamente proteína, o sea, es el que me va a actuar como base para que esta molécula larga, fina, de ADN pueda empezar a enrollarse. O sea, yo necesito de esa base. O sea, que la primera base es el octámero de histona. Y el segundo componente necesario para que la cromatina empiece a espiralizarse es el ADN. Al tener esta base, el ADN va a girar 2 veces por este octámero. Si ustedes lo ven acá, este es el octámero, gira y lo enrolla el octámero, pero porque lo tiene como base. En el momento que lo enrolla, tomando 146 pares de base, este octámero con el ADN pasa a formarse lo que se denomina el nucleosoma. Entonces tengo el octámero más el ADN y viene un ADN llamado linker o espaciador y se va a formar otro octámero con el ADN, o sea, otro nucleosoma, se va formando así como una fibra larga llamada collar, son las cuentas de collar, de perlas. Hoy cada una es como una perla, digamos. Entonces, lo primero, octámero, más ADN, nucleosoma. Pero como yo necesito que esto se siga condensando cada vez más, en este ADN espaciador se va a pegar otra proteína llamada la H1. Y en el momento que se pega la H1 a ese ADN espaciador, este nucleosoma pasa a denominarse cromatosoma. Y es el primer paso para la condensación de la cromatina. Cuando yo ya tengo los cromatosomas, van a dar, empieza a girar y se van a colocar 6 cromatosomas formando un solenoide. Y van a formar una larga fibra de solenoides. Y ahí tenemos otro problema. Tenemos una larga fibra, una larga hebra que también necesita de un apoyo para seguir condensándose. Y ahí es donde se forma otro cordón proteico que se llama el scaffold. Pero este cordón proteico ya no está formado por proteínas histónicas, sino que está formado por proteínas no histónicas. Entonces, esta fibra larga de solenoides se va a apoyar en ese scaffold y lo va a tomar como eje para formar unos bucles
para permitir la posterior condensación. Esta unión de la fibra de solenoide al scaffold, esta unión, es lo que se conoce como la zona SAR, regiones asociadas al scaffold. ¿Por qué son muy importantes las zonas SAR? Porque son las zonas donde se encuentran la mayor cantidad de genes activos. Por eso es tan importante conocer esta zona SAR. Luego, este scaffold es el que va a girar llevando la fibra de solenoides y permitiendo la condensación más grande de esa fibra que traíamos con el scaffold. Y luego se va a condensar más hasta llegar a formar una fibra de 1400 nanómetros, que es el verdadero cromosoma metafásico. Entonces, tenemos el octámero con el ADN que forma el nucleosoma. En ese nucleosoma se le va a unir en el ADN linker el H1, van a formar el cromatosoma. Cuando empiece a girar, 6 cromatosomas forman el solenoide y forman una larga fibra de solenoide llamada de 30 nanómetros, que se va a apoyar sobre el escáfolo cordón proteico, permitiendo la formación de bucles y unión al escáfolo, formando la zona SAR más rica en genes. Luego se produce la condensación primera y la mayor condensación cuando llegamos a metafase. Y ahí podemos observar ya no la cromatina desespiralizada, sino los cromosomas, que es la cromatina espiralizada. Obviamente con la ayuda de las proteínas histónicas y no histónicas. Entonces yo les puse acá un videíto que lo vamos a pasar para que puedan entender. O sea, esto sería el ADN. Ustedes ven esa fibra larga de ADN. Este es el octámero, acuérdense en H2A, H2B, H3. Va a girar ese ADN, va a formar los nucleosomas. Esta es la H1 que se va a pegar y van a formar los cromatosomas. El nucleosoma es esto nada más. Con el H1 son los cromatosomas. Ahora fíjense, cuando empiecen a girar, 6 cromatosomas forman el solenoide. Esto es el solenoide. Entonces se va a formar una fibra larga de solenoide. Ya se forma. Entonces tenemos esta fibra de solenoide, que en cada giro tenemos 6 cromatosomas, pero si no tenemos ahora un apoyo para que esta fibra siga condensándose, no se va a poder condensar. Entonces ahí aparece el scaffold proteico con proteínas no histónicas, en donde se va a adosar esta fibra de solenoide, formando la zona SAR más rica en genes, y ahora es el scaffold que tiene la unión de esta, que tiene unido esa fibra larga de solenoide, la que va a girar y va a dar lugar a la formación de los cromosomas. Obviamente esto todavía nos queda, esto sería un cromosoma no metafásico, porque en la metafase es cuando adquieren el mayor grado de condensación. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. Los cromosomas, los bonitos cromosomas. Cromosomas es conocido como cuerpo coloreado. Y lo vamos a observar como tal, como cromosoma, como cromatina condensada. ¿En qué etapa? Ya no en la etapa de interfase, sino en la etapa de división celular. ¿Cuáles son las partes del cromosoma?
¿Por qué les puse acá? Este es un cromosoma metafásico, en donde la constricción primaria es lo que se denomina centrómero. Los extremos de los cromosomas se denominan telómeros. Lo que yo tengo de telómero a telómero es lo que se conoce como cromátide. Telómero a telómero. Lo que va de telómero a centrómero es brazo. Por lo tanto, en un cromosoma que está en división celular y está en metafase, ¿qué tengo? 2 cromátides, porque va de telómero a telómero, y 4 brazos de telómero a centrómero. A su vez, este cromosoma o los cromosomas en la zona de la constricción primaria van a estar unidos a los que se denominan los cinetocoros, porque esos cinetocoros son los que me van a permitir que este cromosoma se una a las fibras del uso mitótico. Entonces, vamos de a poco. En el ser humano, nosotros podemos encontrar una clasificación de acuerdo a la ubicación del centrómero. Si el centrómero se ubica en el cromosoma de tal manera que deja que los brazos sean casi iguales, se denomina un cromosoma metacéntrico. Si el centrómero se ubica de tal manera que deja una zona que los brazos sean más cortos que otros, se denomina submetacéntrico. O sea, si ustedes ven telómero, centrómero. Este brazo es más corto que centrómero, telómero, que este brazo. O sea, este es brazo corto, este es brazo largo. En cambio, los cromosomas a los cuales denominamos acrocéntricos son aquellos que del centrómero tienen un brazo muy cortito y dejan un brazo bastante largo. Entonces le denominamos acrocéntrico. Y en esa zona, donde se encuentra el brazo cortito como muñón, aparecen las zonas satelitales y aparecen el tallo satelital y aparecen los satélites. Entonces vamos a ver si es importante o no, cuando yo he hablado que en la zona del centrómero nosotros tenemos el cinetocoro. El cinetocoro es un complejo proteico que se va a encontrar en las regiones del centrómero y que van a permitir que el cromosoma se una a las fibras del uso mitótico, o sea, al microtúbulo. Analicemos qué tenemos en esta diapositiva. Yo tengo un cromosoma metafásico en donde tengo 2 cromátides de telómero a telómero, de telómero a telómero, y que obviamente esa unión es producida por lo que se denominan las proteínas llamadas coecinas. Si yo voy a la zona del centrómero, lo voy a tener acá, una zona más grande, en donde se puede observar 2 zonas que son más electrodensas y una zona menos electrodensa. Y sobre esta zona más electrodensa, sobre la zona externa, hay unas como fibrillas que es denominada corona fibrosa. Entonces, yo no voy a leer esto, sino les voy a ir indicando para que el cromosoma metafásico esté en el plano ecuatorial, necesito que se una a las fibras del uso y mediante la despolarización y polimerización de las fibras del uso, lo ubiquen en el centro, en el plano ecuatorial. Para eso, las fibras del uso se van a unir a una zona denominada placa externa del cinetocoro. Luego viene una interzona y luego viene la placa interna del cinetocoro. Este complejo, placa externa, como la interzona y la placa interna,
es la que se va a unir al cromosoma y me va a permitir que por la parte externa se una el microtúbulo para poder ubicarlo en el plano ecuatorial. Si esta unión del microtúbulo con el cinetocoro no se realiza, la célula no va a continuar su división celular. Bien, ahora vamos a tener algo bastante importante que nosotros les decimos, bueno, los cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos que hablamos recién eran aquellos que tenían un brazo largo y que dejaban un brazo pequeño o muñón, en donde yo les dije que encontrábamos el tallo, no les hablé de contrición secundaria, tallo y satélite. El tallo también es conocido como contrición secundaria. Este tallo y este satélite solamente lo van a tener los cromosomas acrocéntricos. Entonces, los cromosomas acrocéntricos que tienen el centrómero separa un brazo largo, que estos serían los telómeros, y en la parte superior un pequeño bracito en donde le continúa el tallo o contrición secundaria y luego el satélite, solamente lo tienen los cromosomas acrocéntricos, que son los pares 13, 14, 15, 21 y 20. ¿Por qué son tan importantes los cromosomas acrocéntricos? Todos son importantes, pero digamos, ¿por qué elijo el cromosoma acrocéntrico en este caso para dedicarle un tiempo más? Porque en esta constricción secundaria o tallo de los cromosomas acrocéntricos se encuentran los que se denominan los organizadores nucleolares. ¿Qué significa los organizadores nucleolares? La misma palabra lo está diciendo. Son los formadores del nucleolo. Entonces, cuando ustedes les pregunten de dónde surgen el nucleolo, de los organizadores nucleolares que se encuentran en la contrición secundaria o en el tallo de los cromosomas acrocéntricos, sea tanto grandes como pequeños. Entonces, si nosotros tenemos acá, en donde no lo tenemos todavía los cromosomas, están condensándose. Fíjense en cómo se ubican. Se van a ubicar los cromosomas acrocéntricos, pero la zona del tallo la colocan tan cerca que en el momento que se descondensen, van a formar el nucleolo en una célula en interfaz. Pero cuando se empiecen a condensar, van a dar a la formación de los cromosomas acrocéntricos. Entonces, esto no se olviden nunca. La zona del tallo o contrición secundaria se van a ubicar de tal manera que al despiralizarse, podemos decir, dan lugar a la formación del nucleolo y siempre esos organizadores están en los cromosomas acrocéntricos en la contrición secundaria, y es de allí que es tan importante estos cromosomas pequeños, porque son muy pequeños comparados con los metacéntricos y submetacéntricos. Bien, ahora vamos a pasar a una diapositiva que es para aclarar. Yo creo que ustedes lo tienen claro, pero bueno, lo aclaremos mejor. Cuando nosotros tenemos un solo cromosoma y te decimos que tiene dos cromátides, significa que lo que va de telómero a telómero acá es una cromátide, lo que va de telómero a telómero es otra cromátide. Estas cromátides, este es un cromosoma metafásico porque ya ha duplicado sus cromátides, esta cromátide que tengo acá, esta es una cromátide hermana con esta. O sea, que tiene la información para el mismo carácter, pero la misma información. En cambio, cuando yo hablo de cromosomas homólogos,
y de cromátides homólogas. Cuando yo tengo dos cromosomas homólogos, cuando tienen información para un mismo carácter, pero no son iguales. Les doy el ejemplo, que no es el, supongamos, acá. Tengo la información para el color de pelo. O sea, no es, ustedes saben que eso es poligénico, pero lo hagamos así. Para el color de pelo. La información, si yo tengo acá para el color negro, acá también va a ser para el color negro, porque esta se ha duplicado. Es exactamente la misma información, esta que esta. Pero en los cromosomas homólogos, ¿qué pasa? Si yo acá tengo la información para el color de pelo negro, acá también, porque esta cromátide es hermana con esta. Pero puedo tener la información del color de pelo acá, la tengo a la información en el mismo, acá, a la misma altura, pero puede ser para el color de pelo rubio. En la hermana también. Entonces, ¿qué diferencia hay en los homólogos? Tengo la información para el mismo carácter, pero que pueden ser diferentes. Esos son los cromosomas homólogos. Entonces, la cromátide de este cromosoma es homóloga a la cromátide de este cromosoma. Pero esta y esta son hermanas, esta y estas son hermanas. Esta y estas son homólogas, esta y estas son homólogas. ¿Queda entendida la diferencia entre cromosomas homólogos, cromátides hermanas y cromátides homólogas? Porque si ustedes no entienden eso, cuando vean la parte de meiosis, en donde tenemos primero una separación de cromosomas homólogos, no lo vamos a poder entender. Y creemos que se dividen en cromátides hermanas. No, son cromosomas homólogos. Entonces vamos a ver ahora que durante la interfase habíamos dicho nosotros que tenemos cromatina. Pero esa cromatina, miren que lo que es, puede estar en interfase completamente desespiralizada y va a exponer al ADN para que se copie. Eso es lo que denominamos la eucromatina, cuando tienen una actividad, digamos, de duplicación grande. En cambio, ¿a qué llamamos heterocromatina? A esa cromatina que aún en interfase está condensada, no en el grado de condensación de los cromosomas, pero está condensada de tal manera que no deja que el ADN se duplique. Entonces, tenemos heterocromatina, es aquella que se encuentra condensada en interfase. La eucromatina es la verdadera cromatina, es la que tiene actividad transcripcional y es la menos compacta. Esta heterocromatina, que se encuentra condensada aún en interfase, se divide en dos, en constitutiva y facultativa. La presencia de ambas es muy importante en el núcleo de la célula. Una tiene actividad transcripcional, que es la eucromatina, y la heterocromatina, que no la tiene, salvo que se convierta en eucromatina. Y nosotros tenemos una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión. Esto es la membrana nuclear, el citoplasma de la célula, este es el núcleo. Fíjense, en las zonas donde yo tengo la parte más oscura, más densa, más compacta, es la heterocromatina, que es la que tiene menos actividad transcripcional. Pero en la zona más clara, en donde no la tengo a la cromatina condensada, es la eucromatina, es la que tiene actividad transcripcional. Entonces veamos, acabábamos de decir de que la eucromatina es la verdadera cromatina, es la que transcripcionalmente activa, la que va a dar lugar a la formación de ARN y ese va a dar lugar luego a la formación de proteínas. La heterocromatina habíamos dicho que se podía dividir en constitutiva y en facultativa. ¿Qué significa eso? Que la constitutiva
se va a encontrar en todos los tipos celulares condensada. Es un componente que siempre va a estar condensado, o sea que es estable del genoma, y nunca se puede convertir en eucromatina, o sea, la heterocromatina es heterocromatina, entonces la constitutiva no se puede transformar en eucromatina. ¿En dónde la vamos a encontrar a esta cromatina? Que aún en interfase está condensada y que no tiene actividad transcripcional. Si nosotros nos vamos a los cromosomas, ustedes saben que los cromosomas es la condensación de la cromatina, toda la zona que forman o sea, toda la cromatina que va a formar los centrómeros es heterocromatina constitutiva. El brazo largo del cromosoma Y, los telómeros, los centrómeros de los cromosomas, está formada por heterocromatina constitutiva. Es decir, que nunca se puede transformar en eucromatina. En cambio, la heterocromatina facultativa es aquella que en algunas células o en algunos periodos de una célula puede transformarse en eucromatina y pasar de no tener actividad transcripcional a tener actividad transcripcional. Y eso ocurre con uno de los cromosomas X de la mujer. Ustedes saben que la mujer tiene dos X. Uno de esos, en etapas tempranas del desarrollo embrionario, esos dos cromosomas X están como eucromatina, pero en un determinado estadio, uno de esos X pasa a convertirse en heterocromatina, pero es facultativa, porque primero ha sido eucromatina. O sea que en una etapa ha sido eu, y luego pasa a ser hetero. Entonces, la cromatina constitutiva nunca puede pasar a eucromatina, siempre va a ser heterocromatina. En cambio, la facultativa va a depender el estadio o depender el tipo de célula en muchos casos para que pueda pasar a eucromatina y ser transcripcionalmente activa, aún en cortos periodos. Bueno, acá quiero aclararles bien para que ustedes aprendan esto, ya lo que viene son cosas que ya hemos visto. Siempre que se hable de N en una célula, en cuanto a cantidad de cromosomas, en el humano el N significa que tiene 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas, 22 son cromosomas autosómicos, que significa que los comparten tanto varones como mujeres. Y un cromosoma sexual, que puede ser un X o un Y. O sea, en la mujer siempre va a ser X, en el hombre va a ser un X o un Y. Esos son los que denominamos células haploides, que van a dar lugar o que forman la célula sexual. Mi pregunta es, bueno, la pregunta la vamos a dejar para después. Entonces, las células haploides están formadas por un juego cromosómico. ¿Cómo está formado el juego cromosómico? Por 23 cromosomas. 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. Fíjense en cómo se pone. 23 cromosomas, coma, y se indica el sexual. No se pone ni más ni nada. No, coma. Acá tengo 23, y. ¿Qué significa? Que dentro de esos 23 tengo un cromosoma sexual que es Y. Acá, dentro de esos 23, tengo un cromosoma sexual que es el X. En cambio, en las células diploides, tengo dos juegos cromosómicos. Al tener dos juegos cromosómicos, tengo 46 cromosomas. ¿Qué significa eso? Que 44 cromosomas son autosómicos, que los compartimos tanto varones como mujeres, pero hay dos cromosomas sexuales, que en el caso de la mujer son iguales, XX, y en el caso del hombre es un X y un Y. Por lo tanto, ¿cómo se indica esto? 46, XX. Dentro de esos 46 tengo dos sexuales. Acá, dentro de estos 46, tengo dos sexuales, pero un X y un Y. Estas células diploides forman las células somáticas. Todas las células de nuestro cuerpo son somáticas, excepto las células sexuales o gametas, que van a ser células haploides.
Entonces, si nosotros hemos visto el ciclo, no estudiamos ahora el ciclo celular, que tenemos una etapa que es de interfase y luego de división celular, en donde la división celular es la división del núcleo y luego la división del citoplasma, vamos a ver que en este periodo estamos hablando de cromatina que con el tiempo se va a ir espiralizándose para que cuando entremos en la división celular, esa cromatina se haya espiralizado y forme los cromosomas para dar lugar a la división celular, mitosis o meiosis. Entonces, ¿cuál es? Yo no voy a entrar en las etapas de la mitosis, sino simplemente es la finalidad de la mitosis, que de una célula madre, en este caso diploide, ¿qué significaba diploide? Que tiene dos juegos cromosómicos, llegamos a tener dos células hijas exactamente igual a la célula madre diploide. Lo único que les voy a decir que si ustedes ven, en la placa ecuatorial se han colocado los cromosomas y que en la anafase lo que yo tengo es separación de cromátides ¿qué? Cromátides hermanas. Y tenemos como resultado de la célula madre dos células hijas exactamente igual a la progenitora. En cambio, en la meiosis, perdón, en la mitosis se da en todas las células somáticas, excepto en las células sexuales. En el caso de la meiosis, voy a tener dos divisiones consecutivas, pero solamente con una duplicación del ADN, que es en la etapa S, cuando vean ciclo celular, ya le van a explicar. Y que de una célula, 2N, llego a tener 4 células, pero con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. ¿Por qué? Porque en la primera división, que yo parto de una célula 2N, se van a aparear los cromosomas homólogos. ¿Qué significaba? Aquel que tenía la información para el color de pelo, supongamos, de la mamá, se va a aparear con aquel cromosoma que tiene la información para el mismo carácter del papá. Se van a aparear, se van a juntar y van a intercambiar material. Entonces, al intercambiar material, en la primera división de la meiosis, yo tengo separación de cromosomas homólogos, que ninguno es idéntico al padre ni a la madre porque ya hubo intercambio de material. Y en la segunda división meiótica, recién tengo separación de cromátides hermanos. Por lo tanto, de una célula 2N, llego a tener 4 células N, haploide, con un juego cromosómico. Entonces vamos a ver rápidamente, le voy a bajar un poquito el volumen. Entonces, tengo la meiosis, la mitosis, y vamos a ver qué es lo que sucede en el periodo de interfaz. Se van a condensar en ambos casos, tanto en la meiosis como en la mitosis, pero fíjense en la meiosis, durante la profase se van a aparear los cromosomas homólogos, van a intercambiar material, van a formar la metafase 1 y se van a separar los cromosomas homólogos. En cambio, en la segunda división, tengo separación de cromátides hermanos. Entonces, de una célula madre tengo 4. En la mitosis tengo separación de cromátides hermanos. Por lo tanto, tengo 2 células hijas exactamente igual a la progenitora. ¿No? ¿No quiere pasar? Bien. Entonces, vamos a hacer un resumen. La mitosis, ¿cuál es la finalidad? Obtener células hijas idénticas a la progenitora. ¿Cuál es la importancia biológica? Y bueno, si no tenemos mitosis, no tenemos crecimiento. Nuestro cuerpo no crece. Renovación de células muertas o que ya no sirvan. O sea, tenemos que renovar. Por ejemplo, la piel está renovando continuamente. Tenemos que mantener constante la población celular y también en la reparación de heridas.
En cambio, en la meiosis, la finalidad es formar gametos haploides. ¿Y cuál es la importancia biológica? Mantener la variabilidad genética, o sea, no todos somos iguales. Los hijos no son idénticos a los padres, son parecidos. Mantener constante el número de cromosomas a lo largo de generaciones y permitir la evolución de las especies. ¿Mediante qué? Mediante el intercambio de material cromosómico o el crossing over. Bien, con esto damos finalizada la clase de hoy. Los esperamos la próxima clase. Estudien mucho y muchas gracias por todo.